Diferencia de medias. Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema de diferencia de medias. Mi equipo está conformado por yo, que soy Valentina Mundis, Cintia Méndez, Melanie Orioles, Melissa Díaz y Jennifer Arenas. En esta exposición abordaremos los siguientes temas, comenzando con introducción, seguido de diferencia de medias, muestras grandes, muestras chicas, muestras apareadas, importancia en las diferentes áreas, ejercicios de ejemplo, errores de tipo 1, errores de tipo 2 y para finalizar, las conclusiones. Introducción. En el mundo de la estadística, el análisis de muestras es fundamental para entender y tomar decisiones informadas sobre poblaciones más grandes. Sin embargo, no todas las muestras son iguales. El tamaño, la relación entre ellas y los posibles errores que pueden surgir son aspectos cruciales que debemos considerar. El análisis de muestras es esencial para inferir características de poblaciones más amplias. Exploraremos diferencias entre muestras según su tamaño y relación, veremos la importancia de este análisis de diversas áreas, ilustraremos con ejercicios. Finalmente abordaremos los errores de tipo 1 y tipo 2 que pueden afectar la validez de nuestras conclusiones. ¿Qué es? La diferencia de medias es un concepto estadístico que cuantifica la diferencia entre los valores promedio de dos grupos. Se utiliza comúnmente en varios campos, incluida la estadística, análisis de datos y la ciencia de datos, para comparar tendencias centrales de diferentes conjuntos de datos. Al calcular la diferencia de medias, los investigadores pueden evaluar si tiene una disparidad significativa entre los grupos analizados, lo que puede proporcionar información sobre fenómenos subyacentes que están estudiando. Esta medida es particularmente útil en las pruebas de hipótesis, donde ayuda a determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas o simplemente se debe de analizar. La diferencia de muestras se refiere a la comparación entre dos o más subconjuntos de datos extraídos de las poblaciones distintas o de la misma población, con el fin de analizar si existe una diferencia significativa entre ellas. Población. ¿Qué es una muestra estadística? Una muestra es un subconjunto representativo de una población más grande, en lo cual puede estudiar a toda la población, lo cual puede ser costoso o impráctico. Se puede analizar una parte de ella para hacer inferencias sobre el total. ¿Qué significa diferencia de muestras? Cuando hablamos de diferencia de muestras, nos referimos a comparar dos muestras para ver si hay una diferencia significativa entre sus medias y proporciones de otras características. Por ejemplo, si tienes una muestra de estudiantes de una escuela A y otra de una escuela B, puedes comparar sus promedios de calificaciones para ver si hay una diferencia real entre ambas escuelas. ¿Cómo se analiza esta diferencia? Se utiliza una herramienta de estadísticas como prueba de hipótesis. Por ejemplo, la prueba T se estudian para dos muestras independientes. Intervalos de confianza para estimar la diferencia entre medias o proporciones. Análisis de varianza. ANOVA. Se comparan más de dos muestras. Muestras grandes. Se refiere a un conjunto de datos que es representativo de la población en estudio y que cuenta con un número suficientemente alto o elevado de elementos. La diferencia de medias en muestras grandes es una técnica estadística que compara las medias de dos poblaciones distintas usando muestras de gran tamaño, generalmente mayores a 30, lo que permite aplicar la distribución normal para evaluar si la diferencia es significativa. ¿Qué implica comparar medias en muestras grandes? Cuando se tienen dos muestras independientes y grandes, se pueden asumir que la distribución de las diferencias entre sus medias sigue una distribución normal, gracias al teorema del límite central. Esto permite usar métodos más precisos y confiables para hacer inferencias sobre las poblaciones.
Fórmula para la diferencia de medias. La estadística que prueba para comparar dos medias poblacionales es Z es igual a la diferencia entre las medias muestrales 1 y 2 menos la diferencia entre las medias poblacionales 1 y 2. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la suma de las varianzas poblacionales divididas entre sus tamaños de muestra. Este valor Z se compara con los valores críticos de la distribución normal estándar para determinar si la diferencia es estadísticamente significativa. Condiciones para aplicar este método. Muestras independientes. No deben estar relacionadas entre sí. Tamaño grande. Generalmente n es igual o mayor a 30 para cada muestra. Varianzas conocidas o estimadas. Si no se conocen, se pueden usar las desviaciones estándar muestral. Distribución normal aproximada. Gracias al tamaño grande, no se requiere que los datos originales sean normales. Muestras chicas. Las muestras chicas en estadística son subconjuntos pequeños de una población que se utiliza para hacer inferencias o análisis cuando no es posible estudiar a toda una población. La diferencia de medias en muestras chicas se refiere a comparar las medias de dos grupos pequeños, generalmente con menos de 30 observaciones cada uno, para determinar si existe una diferencia estadísticamente significativa entre ellas. Este análisis es común en estudios donde no se puede obtener una gran cantidad de datos y se requiere un enfoque estadístico esencial debido al tamaño reducido de las muestras. ¿Qué implica comparar medias en muestras pequeñas? Cuando se tienen dos muestras pequeñas e independientes, se busca saber si sus medias poblacionales son diferentes. Por ejemplo, comparar el rendimiento académico de dos grupos de estudiantes con 15 personas cada uno. ¿Qué prueba se utiliza? Se emplea la prueba T-de-Student para muestras independientes con algunas condiciones. Las muestras deben ser independientes, no apareadas. Las poblaciones deben seguir una distribución normal o aproximadamente normal, y las varianzas pueden ser iguales o diferentes, lo cual afecta a la fórmula usada. Fórmulas. Las fórmulas que se utilizan para calcular la diferencia de medias de muestras chicas son: fórmula general para la prueba T. T es igual a la media muestral 1 menos la media muestral 2 sobre la estimación conjunta por la raíz cuadrada de 1 sobre el número de datos 1 más 1 sobre el número de datos 2. Fórmula para determinar la estimación conjunta es la estimación conjunta al cuadrado es igual al número de datos 1 menos 1 por la varianza 1 más el número de datos 2 menos 1 por la varianza 2 entre el número de datos 1 menos 1 más el número de datos 2 menos 1. Fórmula para calcular los grados de libertad. El número de datos 1 más el número de datos 2 menos 2. Si las varianzas son diferentes, se usa una versión ajustada conocida como prueba T de Welch, que modifica el denominador y los grados de libertad. Consideraciones clave. El tamaño pequeño aumenta la incertidumbre, por lo que se requiere mayor precaución al interpretar los resultados. La normalidad de los datos es más crítica en muestras chicas, ya que la teoría del límite central no se aplica tan fácilmente. El valor P obtenido de la prueba T indica si la diferencia observada es estadísticamente significativa. Muestras apareadas. La diferencia de medias para muestras apareadas es una técnica estadística que compara dos conjuntos de datos relacionados, calculando la diferencia entre las dos medias de cada par de observaciones para evaluar si existe un cambio significativo. Este método se utiliza cuando los datos provienen de las mismas unidades antes y después de un tratamiento o de pares emparejados, como gemelos, parejas o muestras tomadas en condiciones similares. Muestras apareadas tienen como características las siguientes. Son dependientes entre sí, ya que cada observación en un grupo tiene una contraparte directa en el otro. Se usan cuando se mide en el mismo sujeto en dos momentos distintos o bajo dos condiciones diferentes. ¿Cómo se calcula? La fórmula es la siguiente. P igual a D sobre SD por la raíz de n, donde d es la diferencia entre las observaciones apareadas, sd es la estimación estándar de la diferencia entre las observaciones
y n el total de las observaciones. ¿Cuándo se usa esta prueba? En primera instancia, para evaluar el efecto de un tratamiento o intervención, y también cuando se desea controlar la variabilidad individual, ya que cada sujeto actúa como su propio control. Algunas consideraciones clave. Los datos deben ser cuantitativos y aproximadamente normales. El tamaño de muestra puede ser pequeño, pero se debe verificar la normalidad de las diferencias. No se puede usar esta prueba si las muestras son independientes. Aplicación e importancia en las diferentes áreas. La diferencia muestral es la clave para interpretar resultados en estadística aplicada, y su importancia varía según el tamaño y el tipo de muestra en áreas como medicina, psicología, economía y educación. Muestras grandes. La diferencia de medias en muestras grandes es una herramienta poderosa y ampliamente utilizada en estadística. Aplicaciones de la diferencia de medias en muestras grandes. Investigación en salud pública. Comparar la efectividad de dos programas de salud diferentes en grandes poblaciones. Por ejemplo, evaluar si una campaña de vacunación reduce significativamente la incidencia de enfermedad en comparación con otra región. Estudios de mercado o gran escala. Analizar las preferencias de los consumidores por diferentes marcas o productos en una muestra representativa de la población. Esto puede incluir encuestas a miles de personas para determinar qué factores influyen en sus decisiones de compra. Investigación educativa. Comparar el rendimiento académico de estudiantes en diferentes escuelas o distritos escolares. Por ejemplo, evaluar si un nuevo plan de estudios mejora significativamente las calificaciones en comparación con un plan anterior. Análisis económico. Comparar los ingresos promedios de los diferentes grupos demográficos o regiones geográficas. Esto puede ayudar a identificar desigualdades económicas o diseñar políticas para abordarlas. Control de calidad en la industria. Evaluar la calidad de productos fabricados en diferentes líneas de producción o plantas. Por ejemplo, comparar la durabilidad de componentes electrónicos producidos en dos fábricas diferentes para garantizar que cumplen con los estándares de calidad. Importancia de aplicar la diferencia de medias en muestras grandes. Mayor precisión. Las muestras grandes proporcionan estimaciones más precisas de las medias poblacionales, lo que reduce el margen de error y aumenta la confianza en los resultados. Mayor potencia estadística. Permite detectar diferencias pequeñas pero significativas entre las medias de dos grupos. Esto es crucial en situaciones donde incluso una pequeña mejora puede tener un gran impacto. Generalización. Los resultados son más generalizables a la población en su conjunto, ya que la muestra es más representativa. Base sólida para la toma de decisiones. Proporcionan una base sólida para la toma de decisiones informadas en una variedad de campos, desde la política pública hasta la gestión empresarial. Muestras chicas. La diferencia de medias en muestras chicas es súper útil en la situación donde no tienes acceso a una gran cantidad de datos, pero necesitas comparar dos grupos. Investigación médica. Evaluar la eficacia del nuevo tratamiento de un grupo reducido de pacientes. Por ejemplo, comparar la reducción de síntomas entre un grupo tratado con nuevo fármaco y un grupo placebo. Control de calidad. Comparar la calidad de productos de dos proveedores diferentes cuando solo se pueden analizar unas cuantas unidades de cada uno. Estudios de mercado. Analizar la preferencia de los consumidores por dos productos diferentes en pequeño grupo focal antes de lanzar una campaña publicitaria a gran escala. Ciencias sociales. Comparar el rendimiento académico de dos grupos pequeños de estudiantes que analizan diferentes métodos de enseñanza. Ingeniería. Evaluar la resistencia de dos tipos de materiales utilizados, un número limitado de muestras. Importancia de aplicar la diferencia de medias en muestras chicas. Toma de decisiones informada. Permite tomar decisiones basadas en datos, incluso cuando los recursos son limitados. Identificación de tendencias. Ayuda a identificar tendencias y patrones que podrían no ser evidentes de otra manera. Optimización de recursos. Permite enfocar los recursos de las áreas que muestran mayor potencial de mejora. Validación de hipótesis. Permite validar o rechazar hipótesis sobre la diferencia entre dos grupos, incluso con datos limitados. Muestras apareadas. La diferencia de medias de muestras dependientes, también conocidas como muestras apareadas o relacionadas, es una técnica estadística muy útil en situaciones específicas donde los datos están vinculados de alguna manera. Aplicaciones de la diferencia de medias en muestras dependientes. Estudios antes y después.
Evaluar el efecto del tratamiento médico midiendo la variable de los mismos pacientes antes y después del tratamiento. Por ejemplo, medir la presión arterial de un grupo de personas antes y después de tomar un nuevo medicamento para la hipertensión. Comparación de métodos. Comparar dos métodos diferentes de medición o evaluación en los mismos sujetos. Por ejemplo, comparar las calificaciones de un grupo de estudiantes en dos exámenes diferentes sobre el mismo tema. Estudios de gemelos. Analizar las diferencias entre gemelos idénticos que han sido criados en ambientes diferentes para evaluar el impacto de factores ambientales en ciertas características. Pruebas de productos. Evaluar la preferencia de los consumidores por dos productos diferentes pidiéndoles que los prueben y califiquen. Por ejemplo, comparar la satisfacción de los clientes con dos versiones diferentes de software, entretenimiento y desarrollo. Medir el impacto del programa de entretenimiento en el desempeño de los empleados, evaluando su rendimiento antes y después de programas. Importancia de aplicar diferencias de medias en muestras dependientes. Control de variabilidad individual. Al medir las mismas variables de los mismos sujetos, se reduce la variabilidad debido a las diferencias individuales, lo que aumenta la precisión de los resultados. Mayor potencia estadística. Permite detectar diferencias más pequeñas que serían difíciles de encontrar con muestras independientes. Diseño de estudios más eficiente. Requiere menos sujetos que los estudios con muestras independientes, lo que puede ahorrar tiempo y recursos. Interpretación más clara. Facilita la interpretación de los resultados al eliminar la confusión causada por los diferentes individuos entre los grupos. Ejercicios de ejemplo para muestra grande. Se quiere comparar el promedio de horas de estudio semanal entre estudiantes de dos universidades, donde la media número 1 es igual a 15.2 horas por semana con una desviación estándar de 3.4 horas. En la Universidad B se entrevistó a N2 150 estudiantes, obteniendo un promedio de X2 14.1 horas por semana y una desviación estándar de 3 horas. Se desea determinar con un nivel de significancia igual a 0.05 si existe una diferencia significativa entre los promedios de horas de estudio de los estudiantes de ambas universidades. Las hipótesis son hipótesis nula, las dos medias iguales, es decir, no existe diferencia en los promedios. Hipótesis alternativa, las dos medias son diferentes, es decir, que sí existe diferencia en los promedios. Sería una prueba de dos colas. Sustituimos los datos obtenidos en la prueba y obtenemos una Z que vale 2.75 y un valor crítico de 1.96 más menos. Conclusión, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 0.5 y concluimos que existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que los estudiantes de la Universidad A y la Universidad B tienen diferentes promedios de hora de estudio semanal. En particular, los estudiantes de la Universidad A estudian más en promedio. Ejercicio de ejemplo en muestra chica. Un investigador desea comparar el rendimiento académico promedio de dos grupos pequeños de estudiantes que utilizaron diferentes métodos de estudio. Se desea saber si el método nuevo mejora significativamente el rendimiento. Se usa un nivel de significancia igual a 0.05. Los datos son los siguientes. El grupo A, utilizando un método tradicional, son en total 10 estudiantes y su promedio es 78 con una desviación estándar de 5. El grupo B, con el método nuevo, son en total 8 estudiantes con un promedio de 85 y una desviación estándar de 6. Las hipótesis para este problema son hipótesis nula, las medias son iguales, hipótesis alternativa, la primera media es más grande que la segunda y es una prueba de una cola. El procedimiento es el siguiente. Para determinar SP sustituimos los valores en la fórmula anteriormente presentada y tenemos que SP equivale a 5.46. Contamos con un estadístico de prueba igual a 2.70 y los grados de libertad determinados son 16. El valor crítico o T crítica es aproximadamente 1.746. La gráfica es la siguiente. Y tenemos como conclusión que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05
concluyendo que existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el método nuevo de estudio mejora el rendimiento académico en comparación con el método tradicional. Ejercicio ejemplo para muestra pareada. Un nutriólogo desea saber si un nuevo plan alimenticio reduce el peso de sus pacientes. Se registró el peso en kilogramos de 8 personas antes y después de aplicar la dieta durante 6 semanas. Los datos se muestran en la tabla a continuación. La hipótesis que se propone es la siguiente. Hipótesis nula, la diferencia de medias es igual a 0, es decir, la dieta no cambia el peso. Hipótesis alternativa, la diferencia de medias es mayor a 0, es decir, la dieta reduce el peso. Es una prueba de una cola. El procedimiento es el siguiente. Para obtener la diferencia de medias, vamos a sacar el promedio de las medias. Obteniendo que la B es igual a 2.875, SB igual a 1.06 y en nuestro estadístico de prueba igual a 7.67. En este caso, los grados de libertad son igual a 7 y el valor crítico o la T crítica es igual a 1.895. La gráfica es la siguiente. Obtuvimos una conclusión de que se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 0.05 y se concluye que hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que la dieta sí reduce el peso promedio de los pacientes. En promedio, las personas pasaron 2.875 kilogramos después de la dieta. Errores de tipo 1. Un error de tipo 1 ocurre cuando se rechaza incorrectamente una hipótesis nula que en realidad es verdadera, es decir, se concluye que hay un efecto o una diferencia cuando no la hay. En estadística, los errores de tipo 1 surgen durante la prueba de hipótesis, un procedimiento que evalúa si los datos respaldan una afirmación, hipótesis alternativa, frente a una hipótesis nula, que generalmente representa la ausencia del efecto. Un error de tipo 2 ocurre cuando no se rechaza una hipótesis nula que en realidad es falsa, es decir, se falla al detectar un efecto o diferencia que sí existe. En el contexto de las pruebas de hipótesis estadísticas, los errores de tipo 2 representan una falsa negativa. Son especialmente relevantes cuando se busca confirmar la existencia de un fenómeno, tratamiento o diferencia entre grupos. Conclusión. El análisis de la diferencia de medias y el manejo de distintos tipos de muestras constituye una herramienta esencial dentro de la estadística inferencial, ya que permite obtener conclusiones confiables sobre poblaciones a partir de conjuntos limitados de datos. La elección del método adecuado depende principalmente del tamaño y la naturaleza de las muestras. Las muestras grandes permiten utilizar aproximaciones basadas en la distribución normal, mientras que las muestras pequeñas requieren el uso de la prueba T-de-Student debido a la mayor variabilidad e incertidumbre. Por otro lado, las muestras apareadas resultan esencialmente útiles cuando se comparan mediciones relacionadas o tomadas sobre los mismos sujetos, permitiendo controlar la variabilidad individual y obtener conclusiones más precisas. Asimismo, comprender los errores de tipo 1 y tipo 2 es fundamental para evitar interpretaciones equivocadas en los resultados, ya que estos errores pueden llevar a aceptar conclusiones falsas o rechazar efectos que realmente existen. En conjunto, el conocimiento y aplicación correcta de estas técnicas estadísticas es decisivo en áreas como la medicina, economía, educación, ciencias sociales y en investigación científica, donde la toma de decisiones depende de análisis riguroso y fundamentos en la evidencia.